a partir del verso 6 de Hebreos capítulo 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. A partir del primer verso del capítulo 8 se nos ha reiterado que el tema principal de la carta es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que ya no tenemos un sacerdote del orden de Aarón conforme a la ley de Moisés, sino que tenemos un nuevo sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, y que ese nuevo sacerdote es Jesucristo. Un nuevo sacerdote implica un nuevo culto, una nueva ley y por tanto un nuevo pacto. Así que los versos que acabo de leer insisten en que el pacto anterior era defectuoso, era incompleto, y que el nuevo pacto es un pacto que ha llegado a la plenitud. Así que la semana anterior insistíamos en que en realidad cuando se habla de pactos en la Biblia, tendríamos que pensar que de manera más precisa habríamos de hablar de etapas del único pacto posible. Y el único pacto posible es que Dios, por su gracia, por su iniciativa, por su soberanía, decidió amarnos, por supuesto, crearnos y aunque pecadores, salvarnos. Así que cuando Dios ha hablado con el hombre, cuando Dios ha hablado con Adán o con Noé, con Abraham o con David o con Moisés, Dios ha señalado el plan de salvación, el propósito que tiene de que todas las naciones, de que todas las familias de la tierra sean bendecidas por su gracia. No es algo que nosotros merecemos. Poco a poco el pacto ha ido quedando más claro. El pacto mosaico, que nunca fue dado para que las personas se salvaran, eso tiene que quedar claro. Primero porque, recuerden que los hebreos fueron salvos antes de que tuvieran la ley. Ellos fueron sacados de Egipto primero. Segundo, esa ley entonces es para los que ya son parte del pueblo elegido. No es para ser parte, sino para los que ya son parte. La ley era entonces una manera que muestra cómo vivir siendo gente de Dios, pueblo de Dios. No es el requisito para llegar a ser pueblo de Dios, sino el cómo debe vivir el pueblo de Dios. Y en ese sentido, ese pacto expresado en la ley mosaica apuntaba al pacto nuevo, es decir, a la etapa última del pacto, a la aparición de Jesucristo, que es la plenitud de toda revelación. Jesucristo es la revelación más alta de Dios, así comenzó la carta a los hebreos, ¿recuerdan? Por eso es que el pacto se ha ido revelando, desde aquella primera promesa que se le dio a la mujer. La simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Aquel pacto que se le dio a Noé, no destruiré a la tierra. Aquel pacto que se le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto que se le dio a David, de tu descendencia se levantará uno que estará en un trono eterno. Todas esas promesas, si usted se fija, apuntan al hecho de la llegada de Jesucristo, en quien el pacto llega a su plenitud. Y por eso estábamos insistiendo en que no hay varios pactos. Quiero decir,
esos que ahora la gente se imagina, que dicen, haz un pacto con Dios, sobre todo para convencerlos de que ofrenden. Es como si hoy hubiéramos dicho, hermanos, si quieren que Dios los bendiga, vamos a dar una ofrenda para el hermano Gregorio y usted hace un pacto con Dios. Usted le dice a Dios que va a dar una ofrenda y entonces Dios lo va a tener que bendecir. Muchas gracias. No funciona así. Con Dios nosotros no podemos hacer pactos. El único pacto lo ha hecho Dios. Hacer pactos nosotros es volver a la época de los trueques que la gente llega a hacer con las imágenes. Se acerca a una imagen y le dice, si me haces tal cosa te voy a traer una veladora. Eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Y como si realmente la imagen tuviese oído, si pudiera oír, y le interesara una veladora, y con una veladora la pudiéramos convencer, se supone que nos va a contestar. No estamos en la época de los trueques, porque hemos conocido a un Dios santo que nos hace saber que no hay mérito de parte nuestra para poder hacer tratos con Él, ¿no? ¿Quién soy yo para poder hacer un trato con Dios? El trato viene de Él. Ahora, ¿qué tan serio es un pacto? O testamento, que más adelante la carta incluso hará equivalente la palabra pacto a la palabra testamento. San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín, la Vulgata latina, precisamente tradujo la palabra pacto como testamento. De ahí que a la primera parte de la Biblia le llamemos Antiguo Testamento, es decir, Antiguo Pacto. Y a la segunda parte de la Biblia le llamemos Nuevo Testamento, es decir, Nuevo Pacto. Son palabras intercambiables en algún sentido que ya veremos. Aunque la palabra hebrea es berit y la palabra griega es diateké. Ambas palabras apuntan más al hecho de un pacto en el que el Señor ofrece y el vasallo solo acepta. No es un pacto de socios. No es de Dios, tú me das y yo te doy, o yo te doy y tú me das. Y entonces hacemos un negocio, ¿no? Tú pones y yo pongo. El pacto lo ofrece Dios. Él lo ha puesto todo, su propio Hijo. Nuestra condición o nuestra tarea solamente es aceptar el pacto. De ahí que eso es la fe, es la aceptación. El pacto simplemente se rechaza o se acepta. Pero no somos socios, ¿de acuerdo? Lo aceptamos. Ahora bien, la idea de un pacto en el Antiguo Testamento tiene dos antecedentes. Uno de ellos son los pactos de vasallaje del antiguo Próximo Oriente. Eso significa que pueblos como los amorreos, los hititas, los babilonios, hacían pactos con otros pueblos, especialmente con los pueblos conquistados. Los pactos constaban de 4 o 5 puntos, que eran básicamente el reconocimiento de la grandeza de un rey, las cláusulas de vasallaje, las condiciones o las maldiciones si no se cumplía el pacto. Cuando nosotros analizamos pasajes del Antiguo Testamento referidos al pacto, vemos que siguen exactamente la estructura de los pactos antiguos. ¿Por qué? Porque la gente tiene que imaginarse a Dios con las cosas, con las condiciones culturales que conoce. Entonces el mensaje de Dios se da en términos de la política de aquel entonces. Los señores hacían pactos de protección
a pueblos tributarios, y esos pueblos tributarios estaban obligados a responder a ese pacto. Si no respondían, había una serie de sanciones. Y en ese sentido, el Deuteronomio es muy preciso. El Deuteronomio es el mejor documento parecido a aquellos antiguos pactos. Desde esa perspectiva, no es usted el que puede ir con Dios y decirle, Dios, voy a hacer un pacto contigo. Él es el Señor, yo soy el vasallo, yo soy el esclavo. ¿Cómo que voy a hacer un pacto contigo? El pacto lo estipula y lo ofrece el Señor, lo ofrece el Rey. Por eso les dije que no vayamos a andar cantando esos cantos como Dios de pactos, ¿no? O pensando en esas predicaciones que la gente dice, es que Dios es un Dios de pactos, haz pacto con Dios. Y nosotros bien confiados decimos, ¿qué me conviene? ¿Qué necesito? Ah, Dios es un buen socio, bueno, voy a hacer un pacto con Dios. No, nada de eso. El otro antecedente del pacto es el matrimonio. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el profeta Oseas nos hace ver que lo llevó al desierto para desposar a Israel como una esposa a la que Dios toma en alianza, en pacto, como su esposa. En aquellos tiempos que no había todavía feminismo ni cosas parecidas a equidad de género, es el hombre el que toma esposa. No es la mujer la que toma esposo, es el hombre. De ahí que algunos mandamientos dicen, por ejemplo, no tomarás las hijas de los extranjeros, ni darás tus hijas. Si se fija en las dos expresiones, la mujer tiene un papel pasivo, ¿no? Es pedida o es otorgada. De la misma manera, en la idea del pacto matrimonial, es el hombre el que decide tomar la esposa. Así Dios redime a Israel y se desposa en el monte Sinaí, en el desierto, con Israel. Israel es la esposa de Dios. De ahí que los profetas siempre señalarán en Israel el pecado de adulterio. Porque cuando Israel es infiel, cuando adora a otros dioses, está buscando otros maridos. La palabra cananita, Baal, significa señor, que significa lo mismo que marido. Mala noticia para las esposas, ¿no? Porque marido significa señor. Por eso dice en la primera carta de Pedro, Sara llamaba a Abraham señor. Apúntenlo, hermanas. Entonces, Baal, que quiere decir marido o señor, se usa una o dos ocasiones para Jehová, pero después se dejó de usar para Jehová porque era de uso frecuente entre los cananitas para otros dioses. Y entonces los profetas acusan a Israel de ir tras los Baales, es decir, ir tras otros maridos, tras otros señores, cuando Dios era el Dios de su pacto. Allá en el libro de Malaquías, capítulo 2, Dios dice a los varones, no voy a oír sus oraciones. Cuando traigan sacrificio de corderos, no les voy a hacer caso, aunque rieguen el altar con lágrimas. Estoy en Malaquías 2:7. Y entonces los israelitas se preguntan, Dios, ¿y por qué no vas a escuchar nuestras oraciones? Y dice Dios, porque ustedes han sido infieles contra la mujer de su pacto, es decir, la esposa. Y en el Nuevo Testamento se dice que Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, solo puede haber un pacto, ¿no? Sea que lo miremos como la relación entre el Señor y los esclavos, o entre el esposo y la esposa, solo puede haber un pacto que es iniciativa de Dios. Si esta es la importancia de un pacto, el vasallaje o el desposorio, ¿quién soy yo para decirle a Dios, Dios, ya vine, quiero hacer un pacto contigo? ¿Ve? Eso no tiene sentido. Por eso voy al versículo que sigue. El versículo 8 dice,
Porque reprendiendo, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Note usted que la primera frase es reprendiendo. Dios tiene que reprender a aquellos que viven bajo el pacto mosaico. ¿Por qué? Porque no lo han cumplido. Efectivamente hay una culpa en el hombre y en el pueblo que no ha cumplido ese pacto. Pero el problema es que también hay un defecto en el pacto. Hay un defecto en la ley. Pero Dios puede dar algo defectuoso. Puede darlo en la medida en que es incompleto, porque lo completo no había llegado. ¿Cuál es el defecto que tiene la ley? Y ya lo hemos comentado. El defecto que tiene la ley es que no me da el poder para cumplirla. La ley ahí está, diciéndome mis deberes, prescribiéndome mis deberes y enumerándome mis prohibiciones. Pero la ley no me da el poder para cumplirla. En ese sentido el pacto es incompleto. Y tiene que ser incompleto porque, como dirá después Hebreos 11, no recibieron todo lo prometido porque tenían que esperar que llegara la promesa, la plenitud. Y ese es el nuevo pacto. Entonces Dios los reprende a los que estaban en el pacto antiguo y a la vez les promete lo que dice la segunda parte del verso 8. Estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Eso lo dice el profeta Jeremías. El nuevo pacto no es un término que inventaron los cristianos cuando escribieron el Nuevo Testamento, porque para los cristianos escribir lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento no era la idea de un nuevo pacto. Recuerden que los primeros textos fueron las cartas de Pablo. Pablo nunca dijo, voy a empezar a escribir un nuevo pacto. En su concepto, el nuevo pacto no es lo que él va a escribir. El nuevo pacto es la llegada de Cristo, su muerte, su resurrección y el descenso del Espíritu Santo, ¿no? El nuevo pacto es eso. Así que cuando los cristianos hablan de un nuevo pacto, no están diciendo realmente algo nuevo. Jeremías ya lo había anunciado. Estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué menciona dos, Israel y Judá? Porque el reino se había dividido. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Por cierto, cuando Jeremías escribe esto, el reino de Israel, el reino del norte, ya no existía. Las 10 tribus que lo conformaban ya habían desaparecido. Entonces esta promesa es más difícil de cumplirse. ¿Cómo va Dios a establecer un pacto con Israel, con las 10 tribus, si esas 10 tribus ya no existen? Cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, nos encontramos con que Pedro, antes del Pentecostés, le dice a los que están reunidos ahí en la casa, en el piso de arriba, que en español elegante llamamos el aposento alto, que no quiere decir más que el piso de arriba, les dice Pedro, Judas cayó, necesitamos elegir otro en lugar de Judas, ¿no? Porque quedaban 11 apóstoles, faltaba uno para que fueran los 12, pero cada vez después en la historia, cada vez que murió un apóstol, no se escogía otro en su lugar, nunca. Cuando murió Pedro o Pablo, bueno, Pablo no, Jacobo o cualquier otro, no dijeron, vamos a escoger el sustituto. Esta fue la única ocasión. ¿Por qué era importante que antes del Pentecostés estuvieran exactamente 12 apóstoles? Porque ellos representan a las 12 tribus de Israel. Insisto que 10 de esas tribus ya ni siquiera existían, y mucho menos en tiempos de Jesús. Habían desaparecido hacía 700 años.
La tradición de las 12 tribus solo quedaba en la mente, en los escritos. Cuando Jesús escoge 12 discípulos, está mostrando de manera simbólica que la iglesia, el nuevo Israel, representa a la totalidad de las tribus, es decir, a la totalidad de Israel. Por eso Pedro es muy enfático y dice, estamos esperando la promesa, pero necesitamos completar el número de los apóstoles. Y entonces escoge a Matías. Y cuando llega el día del Pentecostés y viene el Espíritu Santo, el número de apóstoles está completo, ¿no? Por eso aquí Jeremías dice, voy a establecer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con las 12 tribus, para nosotros representadas en el número de los 12 apóstoles. Sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, el pacto primero, o la primera etapa del pacto, como lo queramos ver, la parte no completa del pacto, consiste en esa etapa iniciada por Moisés, cuando dice Dios, yo los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, haciendo alusión también a aquellas palabras de Oseas, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? O sea, como tomado de la mano fui y lo saqué de Egipto. Y lo llevó al Sinaí, donde ya hemos dicho que el pacto se consuma a través del desposorio de Jehová con su pueblo. El problema es que el pueblo no permaneció en el pacto. ¿Por qué no permaneció en el pacto? Ya lo hemos dicho. Era un pacto que no proveía del poder para cumplirlo. Es un pacto que exige, pero que no provee del poder para cumplirlo, ¿no? Y esa es la importancia, ese va a ser el contraste con el pacto nuevo. Note el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, el pacto anterior es como tener esta Biblia que está en papel y tinta. Hay una diferencia, hay una distancia entre mí y este libro, ¿no? Por eso, aunque yo pueda leer este libro y quiera cumplirlo, no puedo. El pacto es esencialmente descrito aquí como que lo que está en este libro, Dios lo va a escribir en mi interior. Ese es el nuevo pacto. ¿Puede usted ver qué milagroso, qué profundo es el nuevo pacto? Si entendemos qué tan serio y tan maravilloso es este nuevo pacto, difícilmente podremos llegar con Dios y decirle, Dios, voy a hacer un pacto contigo. ¿Verdad que no? Eso no tiene sentido. Ahora, vamos a comparar los dos pactos aprovechando las dos fiestas que se celebran en estos dos sucesos. La primera fiesta es la Pascua. Allí en el verso 9 dice, el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Esa es la Pascua. Cuando Dios los toma de Egipto y los lleva al Sinaí, los hebreos están recibiendo las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí 50 días después de la Pascua. Aquí me tiene que acompañar, a falta de pizarrón, con su imaginación, por favor. Ponga una línea del tiempo, ¿no? La Pascua. 50 días después, el pueblo de Israel recibe
la ley. No, si Dani se ofrece a quitar la pantalla, pero es que luego en la transmisión no se ve. En cambio, con la imaginación no hay pierde. ¿Sí? La Pascua y 50 días después, el pueblo está recibiendo la ley. Como son 50 días después, la palabra griega para esta fiesta es Pentecostés, de la raíz pente, penta 5, pente 50, 50 días después. En hebreo la fiesta de la Pascua se llama Pesaj, y en hebreo la fiesta del Pentecostés se llama Shavuot, de la palabra Sheva 7, Shavuot 7 por 7, 49. Al siguiente día es el día número 50. ¿Sí? Entonces, hay dos fiestas que van a ser el material didáctico. ¿Cuántos aquí dan clases? 1, 2, 3, 4, 5, cuando menos 5. ¿Necesitan material didáctico? Pues uno de los materiales didácticos que Dios utilizó son las fiestas. ¿Sí? No vea usted las fiestas como de manera supersticiosa, como diciendo, es que este día es un día muy especial porque, como dicen, por ejemplo, los que creen en Día de Muertos, ¿no? Este día vienen las almas de mis antepasados a visitarme. No, las fiestas no son eso. No son un tiempo sagrado donde se abre una dimensión espiritual que antes no estaba abierta. Son material didáctico nada más, para que entendamos el plan de Dios. Pascua y Pentecostés. En la Pascua se sacrificó un cordero para simbolizar que a través de la muerte de los primogénitos y de la vida que Dios preservaba a su pueblo, los liberaba de la esclavitud, ¿no? Liberación, vida, la sangre, Pascua. Pentecostés, se recogen los primeros granos del trigo y la cebada y se celebra que Dios ha entregado la ley. Entonces son dos fiestas muy importantes. Esas dos fiestas tienen un primer cumplimiento en la historia y tienen un segundo cumplimiento en nuestra vida. Vamos a ver su primer cumplimiento en la historia. Cuando Jesús muere en la cruz, muere en la víspera de la Pascua. Muere después de haber comido el cordero de Pascua. Es decir, Jesucristo, como lo expresa la Biblia claramente, es nuestra Pascua. Jesucristo es el Cordero Pascual. Juan el Bautista decía, señalando a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así como el sacrificio y la comida de un cordero sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, Jesucristo murió en esa misma fiesta para que entendiéramos que Él es la forma, el medio por el que Dios nos salva del pecado. ¿Cuál es el cumplimiento histórico del Pentecostés? Dice la Biblia que después de que Jesús murió en la Pascua, fue sepultado y estuvo 3 días en la tumba y luego resucitó y se apareció por 40 días a sus discípulos y a los 40 días ascendió y les dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén esperando la promesa del Padre. La promesa del Padre es la llenura del Espíritu Santo. Y los discípulos, después de la ascensión, se quedaron 10 días en oración. Entonces, de la cruz a la ascensión hay 40 días, más 10 días de espera. ¿Cuántos son? 50. A los 50 días, y así comienza Hechos capítulo 2,
Y cuando llegó el día del Pentecostés, cuando llegó el día número 50, el Espíritu Santo cayó de repente sobre los que estaban reunidos, ¿no? Entonces, la Pascua tiene un cumplimiento histórico, la muerte de Cristo. La fiesta del Pentecostés tiene un cumplimiento histórico, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí lo ve? Ya, no sé, a principios de abril tendremos la celebración de la Semana Santa, ¿no? Y por ahí de junio tendremos la fiesta del Pentecostés. Pero un segundo cumplimiento que acabo de mencionar es el de que se tiene que dar en nuestras vidas, que es ya en lo individual, en cada persona, que es la Pascua. ¿Cuál es tu Pascua? El día que tú creíste en Jesucristo, el día que permitiste que su sangre te cubriera los pecados, el día que te lo comiste a ese cordero por medio de la fe, ese es el día de tu salvación. Esa es tu Pascua. ¿Ve? Entonces tenemos varias dimensiones de la Pascua. La Pascua como una fiesta judía cuyo antecedente era una fiesta pagana, pero que ellos le dieron un nuevo significado para conmemorar su liberación de Egipto. Esa es la primera. La segunda es la muerte de Cristo, nuestra Pascua. Y la Pascua de nuestra propia salvación, que es el día de nuestra conversión, el día que nos comemos a Cristo. Todo eso lo recordamos cuando participamos del pan y del vino, ¿no? No es que estamos otra vez celebrando la Pascua, porque la Pascua ya se cumplió. Nosotros no celebramos la Pascua, nuestra Pascua ya se cumplió. Solo la recordamos cuando tomamos el pan y el vino. Ahora bien, ¿cuál es nuestro Pentecostés? En su primera dimensión es una fiesta agrícola de recolección. Los judíos la toman como una celebración de su encuentro con Dios en el desierto. Su cumplimiento histórico es el día que los primeros discípulos de Jesús, tras su ascensión, estaban reunidos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora la tercera, el cumplimiento personal. Su Pentecostés es cuando usted recibe el bautismo con el Espíritu Santo. La primera vez que, después de ser cristiano, la primera vez que usted sea lleno del Espíritu Santo y que el Señor le dé otras lenguas para orar, ese es su Pentecostés. ¿Sí? Entonces usted necesita su Pascua y su Pentecostés. Si usted no tiene su Pascua, usted se va a quedar en la esclavitud en Egipto. Y si usted no tiene su Pentecostés, se le va a hacer más difícil cumplir la ley que Dios nos ha otorgado. Es algo que necesitamos, ¿verdad? Porque el nuevo pacto que se establece o llega a su plenitud con 3 eventos: la muerte y resurrección de Jesús, y el descenso del Espíritu Santo, ¿no? Ahí ha quedado completo el inicio del pacto nuevo. La carta a los Hebreos, retomando a Jeremías, lo describe como: escribiré mi ley en sus corazones. Ahora piense en el Pentecostés histórico, en el primero, en la fiesta. ¿Cómo escribió o en qué escribió Dios la ley? En piedra, ¿no? Se dice que Dios con su dedo escribió los mandamientos en 2 tablas. Por supuesto, aunque eso será tema de otra plática, ese relato tiene mucho de simbólico desde el momento en que Dios, hemos insistido, no tiene figura humana. No sé si fue hace un domingo o 2, ¿no?, que nos detuvimos bastante en el hecho
de que Dios no tiene una figura humana, sino que una ley esté escrita en piedra y con el dedo de Dios, piedra significa su duración, su vigencia, no caduca. Y el dedo de Dios significa la autoridad misma de Dios está tras esos mandatos morales. No es que si yo quiero o no quiero. Dios así lo ha estipulado, ¿no? Entonces, la primera ley está escrita en piedra. Pero el nuevo pacto es que esa ley iba a estar escrita en el corazón. ¿Cuándo? Fíjese muy bien la pregunta. ¿Cuándo la ley que estaba escrita en piedra, años después en papiro, después en pergaminos, luego en papel, luego se inventó la imprenta? Bueno, esa ley que está escrita en piedra, papiro, pergamino, papel, ¿en qué momento se escribe en nuestro corazón? La primera vez en el Pentecostés. En el Pentecostés se cumple. Si no, pregúntese, ¿por qué descendió el Espíritu Santo el día que Dios dio la ley en el Sinaí? O sea, en la fiesta que celebraba eso. ¿Por qué si Cristo murió el día que se mataba el Cordero? ¿Por qué el Espíritu Santo descendió el día que se celebraba la ley? No es casualidad. Acuérdense que es material didáctico, ¿no? El Espíritu Santo descendió el día que Dios entregó la ley, porque el Espíritu Santo en nosotros escribe la ley de Dios en nuestro corazón. Véalo de esta manera. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. ¿Y qué es el cumplimiento de la ley? Amor. El que ama, cumple la ley. Porque si usted ama, no codicia. Si usted ama, no envidia. Si usted ama, no roba. ¿Puede robarle usted a quien ama? ¿Le va a quitar la mujer al prójimo que usted ama? Al prójimo. ¿Le va a quitar usted o va a matar al prójimo a quien usted ama? El amor es la ley y el amor es el cumplimiento de la ley. Ser lleno del Espíritu Santo es que esa ley no esté afuera en el papel y la tinta, sino que además esa ley esté en nuestro corazón. No hay distancia entre la ley y yo. La ley está en mí. Y si el defecto de la ley mosaica era que la ley no me daba el poder de cumplirla, en el nuevo pacto, el hecho de que la ley esté escrita en mí me da el poder de cumplirla. En Cristo usted tiene el poder de cumplirla. Por eso dice que el Espíritu Santo nos dará el poder. ¿El poder de qué? El Espíritu Santo nos da el poder de qué? De amar y por tanto de cumplir la ley. Entonces, hay un Pentecostés del Sinaí y de la fiesta agrícola. Hay un Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Y hay un Pentecostés personal, el día que usted sea bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, son dos experiencias, hablando desde la parte humana, y son dos bendiciones, hablando desde lo que Dios da, que necesitamos. La salvación y la llenura del Espíritu Santo. La Pascua y el Pentecostés. La conversión y el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Y esas dos cosas tenemos que buscarlas como Jacob cuando se aferró al ángel. Se abrazó del ángel, ¿no? Y el ángel le puso discretamente una meta. Le dijo, suéltame porque va a amanecer. Y entonces Jacob se aferró más. Dijo, sí.
¿Tú quieres que te suelte antes del amanecer y ya va a amanecer? Pues no te suelto. Pues precisamente ahora no te suelto hasta que no me bendigas. Y si usted medio se acerca a Dios y dice, no, a mí sí me gustaría estar seguro del perdón de mis pecados, a mí me gustaría irme al cielo, pero bueno, pues ahí después vemos cómo es eso, ¿no? Usted no le da la importancia que merece, porque usted le da importancia a otras cosas que son no realmente importantes. Usted no se está aferrando como Jacob. Y si usted dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, sí, pero ya ahora 5 minutos y no pasó nada, bueno, ya otro día. Usted se tiene que aferrar y decir, Señor, te voy a buscar y no te voy a soltar hasta que me bendigas. La bendición es gratis, la bendición es por gracia, pero usted se tiene que aferrar hasta que no la reciba, ¿no? Aquí está la promesa. Voy a hacer un pacto nuevo, dice Dios. Y así como hemos insistido en que la ley de Moisés es muy caduca en la medida en que muchos de sus preceptos pertenecen a cierto tipo de cultura antigua, agrícola, a otra organización social, a otra organización política, a otras prescripciones alimentarias y sobre todo a una serie de mandatos para los que no me otorga el poder de cumplir. Hemos insistido en ello, también tenemos que insistir en el otro aspecto. El nuevo pacto implica ser lleno del Espíritu Santo. Y si por un lado decimos que no estamos bajo la ley de Moisés, pero por otro lado no estamos llenos del Espíritu Santo, pues estamos incompletos, ¿no? Que no estamos bajo la ley de Moisés tiene que traer como contraparte, como complemento, el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es fundamental que yo esté lleno del Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista tenía un mensaje que tiene 2 partes, que son precisamente estas 2. Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios, ¿no? Salvación. Que viene tras mí y los bautizará en Espíritu Santo. Pentecostés, ¿no? Esa era la predicación de Juan, Pascua y Pentecostés. Cordero de Dios, bautizador con Espíritu Santo. Porque en el nuevo pacto, fíjense lo que leímos, en el 11, más bien no lo hemos leído, pero vamos a leerlo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Oye, hermano, aquí dice que nadie enseñará, entonces ¿usted por qué no está enseñando? Bueno, ya me siento, ya vámonos, ¿no? ¿Qué quiere decir? No que en un sentido absoluto nadie tiene que enseñar. Todo el Nuevo Testamento habla de los ministerios, de los maestros, de los pastores, de los apóstoles. Pero la idea aquí es que cada persona va a conocer directamente a Dios. Porque en el pacto anterior, solo ciertas personas tenían el privilegio de ser sacerdote, de ser rey o de ser profeta, ¿no? Entre 1000 gentes, ¿cuántos podían ser un rey? Uno más uno. O ni uno, ¿verdad? Porque si el rey es rey de 100,000, pues ni por 1000. De cada 1000, ¿cuántos podían ser sacerdotes? O sea, a lo mejor 1 o 2 levitas, ¿verdad? 3, no sé. ¿Cuántos podían ser profetas? Algunos, pero no todos. En el pacto anterior, entonces, muy pocos, solo algunos podían tener el Espíritu Santo, ser reyes, profetas o sacerdotes. En el nuevo pacto, la bendición es que todo creyente es un sacerdote,
Todo creyente es un profeta. Todo creyente pertenece al reino. Todo creyente. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 2. Dice el primer verso: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ve? Cuando llegó el día de Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4 es muy importante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí está el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés. Es decir, la fiesta de Pentecostés era un tipo, una sombra de lo que había de venir. Y su cumplimiento llegó cuando el Espíritu Santo los llenó a todos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Un don que no se había manifestado antes. La única cita referente a lenguas y con un ejemplo de las lenguas la tenemos en Isaías 28 del 10 al 13. No vamos a ir ahorita para allá, pero es a partir del Pentecostés que Dios permite que, habiendo diversidad de lenguas, se recupere la unidad de la comunidad, de la iglesia. Lo contrario de Babel, cuando habiendo un solo idioma, todos se confundieron. Ahora hay muchos idiomas, pero un solo pueblo, ¿verdad? Gracias a la presencia del Espíritu Santo. En ese mismo capítulo 2, Pedro se levanta a predicar cuando la gente se reúne y se pregunta qué está pasando. Y Pedro se pone en pie, verso 14, se pone en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones israelitas y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Ve? Este es el nuevo pacto. Cuando el Espíritu Santo se derramó, trayendo a la plenitud el pacto nuevo, ¿qué sucedió? Sucedió lo que Joel había predicho. El Espíritu se derramó sobre toda carne. Mis siervos y mis siervas, derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. En el pacto antiguo había unos pocos ungidos que ya mencionamos. En el nuevo pacto existe la posibilidad, la promesa de que cada creyente sea un ungido. Ahora, tiene que haber una experiencia personal. Cristo murió una sola vez, ¿no es cierto? Pero cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro con Cristo. Si Cristo murió hace 2000 años y usted no tiene un encuentro con Cristo, a usted de nada le serviría que Cristo haya muerto hace 2000 años. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene que tener su Pentecostés, su llenura del Espíritu Santo.
para que podamos disfrutar la plenitud de ese pacto. Porque, por favor, relaciónelo. ¿Cuál es la esencia del nuevo pacto? Que escribirá su ley en nuestros corazones. ¿Y cómo se escribe la ley en nuestros corazones? Por la llenura del Espíritu Santo. ¿Para quién es ese nuevo pacto? Para todos los que creyeren, para todos los siervos y las siervas, por igual, para que todos sean llenos del Espíritu Santo. Regresemos a la carta a los Hebreos. Allá en su capítulo 8. Y leímos que nadie tendrá que decir conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Otra vez la idea de universalidad, la idea de que es para todos y de que ese conocimiento de Dios no es teórico, no es mediado. Mediado quiere decir a través del sacerdote. Antes era Dios por un lado, el pueblo por otro y en medio el sacerdote. Ahora es Dios y el pueblo, ¿no? Usted puede hablar directamente con Dios, conocer directamente a Dios, escuchar por la Biblia la palabra de Dios, todos. Qué bueno que hay reuniones, que hay maestros, que algunos enseñan, que otros dan testimonio. Es necesario, pero por encima de eso, cada uno de nosotros conoce a Dios. Cada uno de nosotros puede beber directamente de la Sagrada Escritura y crecer. Cada uno de nosotros es un sacerdote. Y aquí tendríamos que darle un poco de razón a estos del género, ¿no? Porque tendría yo que decir cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Porque dice sobre mis siervos y sobre mis siervas. Estamos acostumbrados a que los sacerdotes eran varones, por eso lo digo. Pero también las mujeres, de acuerdo con este texto, hoy son sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso para usted? Que puede tener una comunión directa con Dios. Usted tiene una comunión directa con Dios. Esa es una tarea sacerdotal. El sacerdote tiene el manejo de lo sagrado. Por tanto, su vida es sagrada. No es sagrado el domingo, es sagrado cada día de su vida. No es sagrado este lugar donde nos reunimos, es sagrado cada lugar donde Dios está presente, es decir, todos los lugares. No es sagrado lo que usted dedica, porque me dijeron que fuera la dedicación de unos vehículos. Yo dije, ¿cómo es eso? Es sagrado todo, ¿no? O le voy a decir a Dios que esto sí le doy, pero esto otro no. Todo es de Dios. Usted es sacerdote porque tiene un contacto directo con Dios. Usted es sacerdote porque usted ha sido consagrado y todo lo que usted tiene es sagrado. Y usted es sacerdote, en tercer lugar, porque usted representa a Dios ante los hombres. ¿Quién le tiene que predicar a los demás? ¿Quién les va a ir a hablar de Dios? ¿Quién les va a mostrar quién es Dios? Usted. Ninguno está exento, ¿eh? No se me quede viendo y diga, no, el pastor. Para eso damos diezmos. Usted, cada uno de usted, es un sacerdote que tiene que representar a Dios ante los hombres. Dice el siguiente verso, el 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El nuevo pacto implica, según este verso 12, el perdón de los pecados. Pero véalo de esta manera. ¿Los pecados se perdonan o los pecados se pagan? Se perdonan. La mayoría de la gente piensa que si hizo cosas malas, ahora se tiene que portar bien, ahora tiene que hacer algún sacrificio, ahora tiene que pagar alguna ofrenda
para que Dios le perdone sus pecados. Estaba leyendo ayer algún libro, sí, de un autor que decía, no, es que los santos han llevado una vida tan digna de ganarse la vida eterna. No es cierto. La vida eterna no se gana, los pecados no se pagan, no se pueden pagar. Si los quiere pagar, pues es la muerte. No los quiere pagar. Los pecados se perdonan. Dios no dice, te voy a exigir tus pecados, me vas a pagar tus pecados, vas a hacer algo para merecer la vida. ¿Sabe lo que dice? Seré propicio a sus injusticias, es decir, favorable. Voy a ser favorable a pesar de que han cometido injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados, es decir, se los perdono. No me los tienen que pagar. Están perdonados. Claro, algunos de ustedes dijeron que los pecados se pagan, seguramente pensando en que Jesús los pagó, ¿verdad? O sea, la paga del pecado es muerte y Jesús murió por nosotros. Pero a nosotros la salvación, el perdón, no nos cuesta. Es de un valor tan alto que no lo podríamos pagar. A nosotros no nos cuesta. Dios nos ha regalado la salvación. Eso es lo que significa el verso 12. Y el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Mucha gente hoy, y ya les he dicho, está regresando a la ley de Moisés. Muchos cristianos están siendo convencidos, cautivados para judaizar, para volver a querer practicar las cosas del viejo pacto. Pero yo creo que estas palabras aquí son concluyentes. Si el pacto mosaico es una etapa que ya cumplió su función, ahora ha envejecido y está por desaparecer. ¿De dónde colegimos todo eso? De que Jeremías habló de un pacto nuevo. De que Jesús, cuando se sentó a la mesa la última noche y repartió la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces nosotros, hermanos, estamos ahora en un pacto nuevo. Lo que usted tiene que irse pensando hoy es, ¿ha experimentado ya su propia Pascua? ¿Ha experimentado ya su propio Pentecostés? Y si no es así, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Cristo y decirle, no me suelto hasta que no me bendigas. Para que podamos realmente disfrutar todas las bendiciones que este pacto tiene para nosotros. Para que el Espíritu Santo nos llene de tal forma que nos dé el poder de cumplir la ley. Esa ley que ahora está en este libro que cargamos, sí, gracias a Dios por él. Pero este libro también está adentro de nosotros. Vamos a orar y pedirle a Dios. Si usted no está seguro de ese perdón de las iniquidades del que habla el texto, si usted no está seguro de esa llenura del Espíritu Santo, vamos a pedirlo. Te rogamos, Señor, por cada uno de los que escuchan esta palabra, para que si alguno no está seguro de haber comido la Pascua, no está seguro de que tú vivas dentro de él y hayas perdonado sus pecados, te rogamos que hoy tenga un encuentro, una decisión de aceptarte como el Cordero Pascual, salir de la esclavitud de la vida vieja. Y también, Señor, si no hemos caminado llenos del Espíritu Santo, queremos pedirte que nos llenes, que podamos dejar de lado todo lo que estorba,
tomarnos el tiempo y el esfuerzo necesario para buscarte, para insistir hasta recibir lo que tú tienes para nosotros. Queremos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. No solamente en cuestión de emociones, sino en lo más profundo, en una vida rendida, en una vida sacerdotal que testifica de ti ante los hombres, con una ley tuya escrita en nuestros corazones, ahí en lo más íntimo de nuestro ser, desde donde podremos vivir el amor, lo que tú nos has mandado. Despierta esa hambre, ese deseo intenso en cada uno de nosotros, de ir orando, de seguir orando en la semana, de seguir orando en nuestras casas y en cualquier lugar, suplicándote porque nos bautices con el Espíritu Santo, hasta que sea una realidad, una experiencia en todos nosotros. Así lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues hermanos, muchas gracias. Estamos despedidos. Saludémonos unos a otros. También les comentamos que hay algo de comer y que pues si coincide con nuestras visitas, salúdelos, o incluso si usted quiere también visitar las galerías de exposición. Ahorita se va a iniciar la visita guiada. Ahorita se va a iniciar el recorrido. Nos despedimos de todos nuestros hermanos a la distancia y gracias por habernos acompañado. Deseamos un buen viaje a nuestro hermano Gregorio. Próximo domingo ya no estará con nosotros. ¿Cómo se apellida? Gregorio de la Cruz. Gregorio de la Cruz. El hermano se quiere ir pronto porque si no está, los demás no trabajan. Suele suceder, pero qué bueno que Dios le ha dado ese liderazgo, ese pastorado, para poder animar a todos los hermanos allá. Que Dios le bendiga, hermano Gregorio, hermanos a la distancia y todos, bendiciones.